preparé un pequeño editor de texto. Sé que lo van a estar ocupando, entonces decidí hacerles uno. Entonces fíjense que es algo bien sencillo de hacer. Vamos a jugar más que todo con los estilos. Veamos cómo luce, ¿no? Entonces, un pequeño editor de texto donde nosotros tenemos lo que es un text pane en la parte inferior, y en la parte superior lo que tenemos son un toolbar, ¿no? Un toolbar con ciertas funciones utilizando botones. Entonces, lo que nos permite básicamente, por ejemplo, hola a todos, espero que estén avanzando en su proyecto. Saludos. Aquí tengo una letra por defecto, entonces yo digo, no, necesito una letra más grande, así que vamos a ponerla una letra de 24. ¿Ok? Y como no me gusta esa letra, la puedo cambiar y puedo decirle no, pero me gusta más una Arial Black. O una Arial mejor. Cambiarlo a Arial, no sea Black. O cambiarle el color, si no me parece. O cambiarle el color, vamos a decirle que nos la ponga en color azul. No puedo subrayar ciertas cosas. Espero que, vamos a ponerle ahí acento, estén, vamos a resaltar, ¿verdad? Estén, a poner en rojo. Espero que estén avanzando en su proyecto. Igual, puedo venir y puedo ponerlo y lo vamos a poner en negrita para que se vea más resaltado. Es un pequeño editor de texto con funciones básicas, ¿verdad? Podemos más adelante, vamos a aprender cómo guardar esto en un archivo binario para que se nos guarde toda esta configuración o cosas así. Pero básicamente, ¿cómo funciona esto? Pues fíjense que se trata más que todo de controlar lo que es el estilo de este text pane. Vámonos a ver el diseño para ver cómo programarlo. Entonces, tomamos acá, en esta sección de acá, lo que vamos a poner. Podemos hacerlo por tres caminos. Podemos utilizar lo que es un text pane, podemos utilizar lo que es un text editor, e inclusive pudiésemos utilizar lo que es el text area. Algunos traen mejores funcionalidades que otros. Yo prefiero utilizar el text pane, el cual también soporta HTML, pero me fui más por el estilo, ¿verdad? Por el estilo del documento que está contenido en el text pane. Entonces, número 1, arrastramos un text pane. Número 2, ¿qué más tenemos acá? Tenemos una barra, un toolbar, ¿verdad? Una barra de trabajo, ahora sí, una barra de trabajo, y dentro de esta barra de trabajo podemos ver un poco también. A ver, está Navigator. Y se fijan, tengo un toolbar, ¿verdad? Entonces tengo un toolbar, y dentro de ese toolbar lo que tengo son botones. Primero al toolbar, la vez pasada nos preguntaban por acá en la clase que cómo podíamos poner un desplegable. Pues en realidad es un combo box. Puse un toolbar, dentro del toolbar agregué dos combo box, un combo box para la letra y otro combo box para el tamaño de la letra, un separador por acá, y luego tres botones para negrita, cursiva, subrayado, un separador, y luego otro par de botones para lo que es la captura de los colores, color de background y color de foreground, o sea, el color de la letra y el color del fondo de la letra. Entonces, que son operaciones básicas de un editor. Y eso, como tal, ese es mi prototipo. Ahora bien, ya la funcionalidad va a estar dada de la siguiente manera. Entonces, fíjense, lo primero es que esto se va a administrar a través de dos variables globales. ¿Cuáles son estas variables globales? Pues un style document, ¿verdad? Que es el que lleva el control de todo el estilo que hay dentro del documento del text pane. El style document, como les digo, es donde está guardado todo el estilo o los estilos. Pueden haber varios estilos almacenados, y el estilo en general que esté almacenado en ese documento. Esas son las dos variables globales. Como hay varios métodos, entonces lo ponemos global. De ahí luego, ¿qué más hicimos? Pues nos venimos al constructor. Y en el constructor, lo que hicimos fue instanciar. Vamos a comenzar por ellos dos. Instanciamos lo que es el style document. Al style document le vamos a decir que tiene asignado o tiene referenciado el estilo que está en el text pane.
Y el estilo, ¿verdad? El que se conoce ya como estilo va a ser un nuevo estilo, vamos a ponerle ahí un nombre a dicho estilo, asociado también al texto. ¿Verdad? Entonces, con esos dos elementos nosotros tenemos suficiente. Ahora, bien, vámonos a lo que es ya la programación de cada uno de ellos. Entonces, número uno, comencemos. Vamos a ver por dónde comenzamos. Comencemos por este de acá. Comencemos a la inversa. Comencemos por el foreground, o sea, el color de la letra. ¿Cómo funciona el color de la letra? Pues es un simple evento click. Podemos haberlo hecho en Action Perform, le hicimos un evento click. Es un simple evento click. Vamos a ver, el que está acá es el foreground. Este de acá. Es un simple evento click que funciona de la siguiente manera. Entonces, fíjense que utilizo, este es una clase, una clase constante, por eso solo lo instancio y le digo del style constant, set foreground, y lo que le mando es el estilo que estoy manejando y el color que le quiero poner. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo al estilo del text paint, al estilo del text paint, al estilo que voy a estar utilizando, un color en el foreground, o sea, en el color de letra. Una vez que yo ya tengo definido ese color para ese estilo, entonces lo que hago es pintar la sección que tenía seleccionada bajo ese estilo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, utilizamos el doc, que es el estilo del documento. Entonces, le digo doc.setCharacterAttribute, o sea, solo a una sección, no a todo el contenido del documento, sino solo a una sección. Entonces, le digo, ¿desde dónde hasta dónde? Le digo, desde la posición inicial que tenía seleccionada, y aquí lo siguiente que viene es la cantidad de caracteres que deseo aplicarles el atributo. Entonces, dependiendo desde dónde hasta dónde yo tenga marcado, vamos a venir acá. Entonces, esto es como que yo dijera, si ustedes lo quieren ver de esa manera, que cuando yo empiezo a escribir, lo que voy haciendo es creciendo en número. Crezco de tal manera que si yo selecciono desde acá hasta acá, lo que estoy diciendo es que mi posición inicial, cuento 1, 2, probablemente esté en la posición 120. Entonces yo le digo, en esta programación le digo, ¿sabe qué? Vamos a colorear o vamos a aplicar un estilo, vamos a aplicar un estilo desde la posición 120 y luego cuento la cantidad de caracteres. ¿A cuántos caracteres le voy a aplicar estilo? Entonces hago la resta. Y le digo, desde la posición final menos las iniciales, o sea, desde la posición 145 menos la posición 120, me quedaron 25 caracteres. Entonces lo que digo es, comienza en la posición 120, a partir de ahí, aplica el estilo a los siguientes 25 caracteres. ¿Y qué estilo le voy a aplicar? Ok, el estilo que le voy a aplicar es el que recién acabo de modificar en la parte superior. Y ahí el último parámetro para hacer la aplicación, o sea, aplicar estilo hacia él. Es bien sencillo. Si nos vamos a cómo pintar el fondo, es el mismo camino, pero lo que cambia es el método, que en vez de que sea un foreground, es un background. Si se fijan, el mismo camino, lo que vamos a hacer es pintar el fondo, o sea, en esta parte de acá, ese era para el color de la letra, este para el color de fondo, entonces hacemos la misma dinámica. Al mismo estilo, lo que le voy a aplicar es un set background. Al estilo que tengo definido, agarro un color de mi paleta de colores, ¿verdad? Y ese va a ser el background que le pinto a ese estilo y luego hago la misma dinámica. El documento que tiene el control del estilo, ¿cómo se llama? Del text paint. Entonces le digo, comienza en tal posición, tanta cantidad de caracteres y aplíquele ese estilo ya con el background que recién acabo de decir. Siguiendo, entonces, lo mismo ocurre para el subrayado. Entonces lo mismo va a ocurrir para el subrayado, lo mismo va a ocurrir para... Entonces, si, por ejemplo, si lo quiero poner en negrita, utilizo set bold y la misma dinámica en la parte inferior. Si lo que voy a hacer es aplicar cursiva, entonces set italic. Y lo que voy a hacer, aplicar es subrayado, entonces set underline. Y lo que voy a hacer, y si se fijan, estos pueden estar en true o false. Aplicar o no aplicar. Eso es porque yo puedo tener un diseño, que no es este caso, pero puedo tener un diseño que cuando lo oprima, y cada vez que yo vaya escribiendo, voy escribiendo en negrita. Y si lo doy clic nuevamente para no resaltarlo, entonces es para que deje de escribir en negrita. Si se fijan, es simplemente aplicar itálica o cursiva, sí o no. Subrayado o no subrayado, sí o no. ¿Okay? Ahora bien,
Lo mismo pasa con lo que es el tamaño. Entonces, ya con el tamaño lo que nosotros enviamos, con el tamaño lo que nosotros vamos a enviar es el tamaño como tal. Para eso existe un método que se llama setFontSize. Entonces, la misma dinámica, pero en este caso lo que yo le mando es el número de tamaño, el número de tamaño que quiero tener en la letra. En este caso, obviamente necesito devolverlo de un combo box. Por lo tanto, nosotros al momento del diseño, yo lo hice de esta manera. Al momento del diseño preparé un combo box y de ese combo box en su modelo puse en forma de cadena los valores 12, 18, 24, 26, 48. Entonces, para poder establecer el tamaño, cuando apliqué el setFontSize, capturé del combo box quién era el elemento que estaba seleccionado o el ítem. Yo sé que esto es un object, así que lo casteo a string, pero una vez que lo casteo a string, yo sé que el setFontSize lo que lleva de argumento es un número. Entonces lo convertí a número. Y así yo dije styleConstant.setFontSize, y en el fontSize entonces lo que llevaba de argumento era el número con el a cambiarlo. Y lo mismo, ¿verdad? Entonces de ahí veníamos y aplicábamos setCharacterAttributes y le mandábamos desde dónde, cuántos caracteres necesitábamos aplicar ese estilo. Y entonces el estilo que íbamos a aplicar era mi estilo. Por último, ¿verdad? En este diseño estaba el tema de la letra. La letra lleva un trabajito un tanto diferente, no mucho, ¿verdad? Pero un trabajito un tanto diferente. ¿En qué aspecto? Que necesitábamos cargar en el combo box, necesitábamos cargar todas las letras que estén disponibles. Entonces, para ello lo que hicimos fue, en el modelo lo dejamos vacío, pero en el constructor, nos fuimos al constructor del entorno gráfico, y lo que hicimos en el constructor fue cargar, ¿verdad? Lo que hicimos en el constructor fue cargar todas las letras que están disponibles en esta versión de Java. Entonces, ¿cómo cargamos todas las letras que están disponibles? Agarramos el modelo del combo box y luego a través de este objeto que se llama Graphic Environment, del Graphic Environment, entonces nosotros utilizamos un método que se llama getAvailableFontFamilyNames. Esto devuelve un arreglo, fíjense, esto devuelve un arreglo con todos los nombres de tipo de letra que vienen preestablecidos en el JDK, ¿verdad? A través del Graphic Environment, que es una librería de AWT, ¿verdad? Es una librería de AWT. Y entonces, ¿qué hicimos? Del Graphic Environment utilizamos ese método que nos dice getAvailableFontFamilyNames. Me devuelve todos los nombres de las familias de letras que están configuradas. Entonces, ¿qué voy haciendo? Como ya tengo el modelo del combo box, lo que voy haciendo es al modelo le voy agregando el nombre de las familias de letras que hay y después le devuelvo el modelo a la vista. Esto nos permite, y como está en el constructor, esto nos permite que cuando levantemos el entorno gráfico, si ustedes se fijaron, teníamos disponibles en la versión de JDK. Ahora bien, ya para aplicarlo, nosotros en este caso, tanto en el número como en la letra, nosotros podíamos programar o el ActionPerform o el StateChanger. Entonces, para el caso del número, programamos el ActionPerform que ya habíamos visto, que cuando hacía el ActionPerform ahí, entonces aplicaba el estilo. O en el caso de la letra, lo que hacíamos, programé cualquiera del item StateChanger, donde, ¿qué hicimos? Entonces, para cambiarle el tipo de letra, se utiliza el método setFontFamily. El setFontFamily, entonces, ¿qué es lo que va a llevar de argumento? El nombre de la familia a la cual yo deseo aplicar al estilo. Entonces, utilizo del style constant, utilizo el setFontFamily, le digo qué estilo es el que estoy controlando y le digo bajo qué familia de letras quiero configurar el estilo. Una vez que yo ya tengo definido eso, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a venir y voy a aplicar dicho estilo a los caracteres que tenía seleccionados, igual, ¿no? Entonces la misma dinámica. ¿Dónde comienzo a aplicarlo? ¿A cuántos caracteres quiero aplicarlo? ¿Qué estilo es el que le deseo aplicar? Y obviamente un verdadero para poder aplicar
estilo. Entonces, si se fijan, de una manera fácil podemos tener, ¿no? De una manera fácil nosotros podemos tener un pequeño editor, ¿no? Hola mundo, buenos días, ¿están? Y, ¿no? Entonces ya ahí nosotros vamos a decirle, váyase, póngalo a Arial, póngalo de 48 y esto subrayelo, márquelo en azul. Listo, editorcito de texto. Y eso es básicamente cómo se pudiese ir creciendo en este tipo de editor.